Hola, buenos días, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, a ver Gil Planeta Deporte, para un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora. Ayer domingo se completó la jornada de la Liga, la octava jornada de la Liga en Primera División, y no hubo más sorpresas. Podía haberla habido en el Metropolitano, pero el Atlético de Madrid remontó un 0 en contra frente al Cádiz y al final acabó ganando por 3 goles a 2 en un gran partido de Correa, que reaparecía después del golpe sufrido en un encontronazo con Bellingham en el partido del derbi madrileño. Bueno, pues esta jornada, como ya dijimos, nos ha deparado un nuevo líder. Recupera el liderato el Real Madrid a costa del Girona, sorprendente líder en la jornada séptima. Con lo cual, transcurrida esta jornada, el único líder invicto, el único equipo invicto en el fútbol español, en su primera división, es el Fútbol Club Barcelona, que no obstante ocupa la segunda posición en la tabla, merced a los 2 empates registrados. El primero en Getafe en la jornada inicial, con aquel arbitraje lamentable de Sotogrado, y el otro día en Mallorca, en esta última jornada donde se impusieron los errores propios. Errores propios de banquillo y de la retaguardia del Barça, en los dos sitios. Bueno, la jornada evidentemente queda marcada por una jugada espeluznante que afortunadamente no ha tenido peores consecuencias, y es que hubo una entrada brutal, tremenda, espeluznante, del defensa del Real Madrid, Nacho Fernández, por lo común reserva, ante el jugador Portu, que no hacía mucho había saltado al terreno de juego del Granada. Fue una entrada a destiempo, fuera de lugar, que se dio por delante, con los tacos por delante, y se dio por delante a Portu, que tuvo una aparatosa caída. El resultado final es que tuvo que ir en vía ambulancia, tuvo que ir al hospital. Pero parece ser que lo importante fuerte es el golpe, y no va a tener la trascendencia que todos nos temíamos y presumíamos. El jugador, aquí lo destacable es que el árbitro canario, Pulido Santana, pues nada más se limitará a sacar una tarjeta amarilla. Claro, afortunadamente hay el VAR, y el VAR le tuvo que llamarle al orden y decir: ¿dónde vas con esta tarjeta tan benigna, esta sanción tan benigna? Y tuvo que rectificar y enseñarle la roja. Ahora falta saber, el comité de competición se aplica el reglamento que corresponde a una sanción de 4 a 12 partidos, y en este caso, por la brutalidad de la entrada, lo lógico es que tuvieran una sanción por la parte alta, más cerca de 12 que de 4. Pero ya veremos, ya veremos. Luego, si hay una sanción más benigna, pues luego seguirán hablando de los casos Negreira. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Esta entrada tan fuera de lugar que ha tenido la reprobación general del mundo del fútbol, son entradas que ya afortunadamente en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, pues se ven con menos frecuencia. Esto corresponde a fechas antiguas, cuando los campos estaban embarrados, cuando no había la tecnología era muy poca, no había televisiones, y muchos equipos locales jugaban sus defensas con absoluta impunidad. Ir a según qué campos era como ir a la guerra. Afortunadamente no, con el ojo de la televisión, que lo ve todo, con multiplicidad de cámaras, pues los jugadores se han de atenerse más al reglamento y ser más consecuentes a ello. También es verdad que su mayor profesionalización pues ya les obliga a una mayor solidaridad con el adversario, y ya no se producen tanto. A lo largo de la historia, en el fútbol, y nos remitimos nada más al fútbol español, pues han habido algunas entradas de este tipo. Hoy, en el artículo de hoy, que os invito a leer, en Facebook o en otras páginas del Barcelona y demás, he hecho una recopilación de algunas. Abuela Pluma, según me han venido a la memoria. Evidentemente sí que son todos los que están, pero no estarán todos los que son. Falta, es más, en ese apartado puesto, después de publicar el artículo, he notado faltar una entrada. Me he recordado una entrada de Figo jugando con el Real Madrid, frente al jugador de la Romareda,
César Jiménez, que nada más y nada menos tuvo como consecuencia la retirada del futbolista César Jiménez. Fue una entrada gravísima con los tacos por delante, que realmente muy grave, y de consecuencias funestas para el jugador César Jiménez, que casualmente había salido al campo aquel día sustituyendo al titular Milito. En fin, cosas que ocurren. Pues en esta recopilación que hemos hablado esta mañana, pues nos hemos remontado a los años 50. Uno recuerda ya de oídas, de haberse explicado, porque todavía igual esto era como la muerte de Manolete, no estábamos allí ni habíamos venido a este mundo, pero durante muchos años en las tertulias de los mayores se hablaba de esto, de la muerte de Manolete, que esto ocurrió, si no recuerdo mal, en el 1947. Bueno, pues después hubo una jugada del fútbol que en San Mamés, en el viejo San Mamés, donde el jugador Arieta entró de mala manera a Kubala y le produjo pues una rotura del ligamento interno, y bueno, pues estuvo mucho tiempo, también estuvo mucho tiempo sin poder jugar, y algunos dicen que esa lesión la tuvo como mal curada y que le dejó cicatriz para siempre. Ya en épocas más recientes, que ya siendo muy jóvenes, pero que ya lo hemos vivido con intensidad y demás, pues ya nos remontamos a años 64. En la Romareda jugaba el lateral derecho, era Cortizo, el lateral derecho del Real Zaragoza, mientras que allá visitaba el Atlético de Madrid, que tenía una delantera, una ala infernal que decían al ala izquierda, formada por Joaquín Peiró y Enrique Collar. Pues bien, Enrique Collar recibió un viaje tremendo de Cortizo que le llevó al quirófano. En aquella ocasión le rompió a la tibia del peroné al delantero, y las voces se aclamaron, las voces de Madrid se aclamaron fuerte, y al jugador tuvo una sanción ejemplar. Le sancionaron por 24 partidos. Es la sanción más alta que ha habido en el fútbol español hasta la fecha. Y esto repetimos el año 64. Nos vamos al año 69, un quinquenio más tarde, y nos vamos al inicio de la Liga 1969-70, en el Estadio Santiago Bernabéu. Debutaba en el Barça Miguel Ángel Bustillo, que era un joven jugador de 23 años, maño, goleador, que venía para el Barça, y también iba a sustituir inclusive la selección nacional al gran Marcelino, aquel del gol de Marcelino en el año 64, con el cual se ganó a Rusia y la primera Copa de Europa de selecciones nacionales. Pues bien, Bustillo debutaba la Liga esta, y en el minuto 3 y el minuto 5 marcó 2 goles. Le marcaba el jugador del Real Madrid de Felipe, Pedro de Felipe, el cual no tardó en darle un escarmiento al delantero que le había dejado en ridículo, con una entrada descomunal que tuvo consecuencias funestas, porque nunca se recuperaría bien, y antes de cumplir los 30 años, con 29 años, ya en el Málaga, donde había hecho campañas últimas muy deficientes, pues se tuvo que retirar. Lamentablemente un jugador que iba para figura. Aquel partido que el Barcelona ganaba cómodamente acabó empatando a 3, si no recuerdo mal, sino que me ponéis comentarios y me rectificáis. Nos vamos ahora al año 69, mismo escenario. El año 69 sería el caso este que hemos comentado ahora. Otros 5 años más tarde ya nos vamos al 74, en los Cármenes. Bueno, decir con relación a la entrada de Felipe, que no fue sancionada por el árbitro, que el árbitro era Ortiz de Mendivil, luego famoso con la moviola Sosa. Pues este árbitro no solamente no sancionó al futbolista, sino que ni señaló falta ni detuvo el juego. Y Bustillo estuvo retorciéndose de dolor un tiempo que nos pareció larguísimo en aquella televisión en blanco y negro, por la cual seguimos el partido. Bueno, ahora sí, vamos al año 74, y en el año 74 en los Cármenes el jugador afectado es el madridista Amancio Amaro, que sufrió una entrada
tremenda de Fernández, que jugaba en el Granada, que era un jugador que anteriormente había militado por corto espacio de tiempo en el Fútbol Club Barcelona sin obtener plaza de titular. Pues este Fernández, sudamericano, propinó también una entrada tremenda, que recuerdo que verla en los reportajes, después por televisión, no se vio en directo, pero después por televisión daba dolor ajeno el observar la repetición de esta jugada. Pues bueno, le rompió el cuádriceps a Amancio Amaro. Amancio Amaro ya tenía en aquella época 34 años. Aún duraría 2 años más antes de retirarse. Se retiró pues en edad de retirarse. Pero sí que le hizo una lesión grave que inclusive en aquella época marcaría un antes y un después en cuanto al comportamiento de los futbolistas. Tuvo mucha repercusión. Ya nos vamos al año 83 y ya tenemos aquí lo que sí muchos recordaréis porque ya era totalmente en blanco, totalmente en color ya. Y era la lesión de Maradona frente a Goicoechea. Antonio Goicoechea le hizo una entrada en el medio campo de Barcelona, en el Camp Nou. Nosotros lo vimos en directo y todavía la estoy viendo, en donde sin ninguna posibilidad de recoger el balón, le alcanzó por detrás con alevosía y nocturnidad también, porque era de noche. El resultado de todo ello es que tenía el malévolo externo, rotura de ligamentos, también tuvo que pasar por el quirófano, y si el primer año de Maradona había tenido el problema de la enfermedad que tuvo mucho tiempo en el dique seco, ahora esta vez ocurría lo mismo, pero consecuencia no de la fatalidad, sino de la acción ampliamente censurable del jugador Andoni Goicoechea. Bueno, hubo un clamor popular y hubo una sanción ejemplar, 18 partidos. Pero desde las ondas madridistas, madrileñas más bien dicho, que entonces dominaba José María García, pues se habló mucho en favor de Goicoechea, de tal suerte que esa sanción ejemplar de 18 partidos, increíblemente, fue rebajada hasta 6. Nada más cumplió una tercera parte. Increíble. Esto fue en el año 83. Más reciente tenemos en el 2009 tenemos el affair aquel que recordaréis de Pepe y Casquero, el jugador del Sevilla, en el Bernabéu también, que tendido en el suelo, el centrado madridista, que todavía con 40 años todavía sigue jugando, pues sigue jugando, y a lo mejor le vemos este miércoles con el Oporto jugando al Barcelona, que le han tocado en suerte en el mismo grupo de la serie, el mismo grupo de la Champions League de este año. Pues bien, Pepe pateó cobardemente la espalda de Casquero. Le señalaron 10 partidos a Pepe. Tuvo una sanción bastante fuerte, acorde con la gravedad de su actuación. En el 2013 hay la jugada esta que hemos comentado de César y Figo. Y ya nos vamos al 2023, el año pasado, el curso 2022-2023, ya hacia el final de la temporada pasada, cuando hubo también esa entrada tremenda fuera de lugar de Carvajal a Yuri, que arbitrando Díaz Meira, que solo le enseñó una tarjeta a Carvajal. Comprensiblemente ya ni le expulsó, por lo cual también se quedó sin mayor sanción, pero fue una entrada totalmente a destiempo, dañina e impropia. Y ayer este fin de semana, se produjo en el Municipal de Montilivi, en Girona, esta actuación del futbolista Nacho sobre Portu, que nos ha dado pie a esta recuperación, así a bola pluma. Vosotros, si queréis, podéis poner otros nombres que seguro que los hay, y bueno, y hemos sido conscientes de que nos olvidamos, pero bueno, ha sido una recopilación, como decíamos, así a bola pluma, que ahora hemos verbalizado para vosotros. Amigos, mañana seguiremos hablando. Adiós.